es un problema derivado de la pandemia o de la guerra, lo teníamos antes de afrontar, ¿no?, estos desafíos, y lo que tenemos que hacer es, bueno, trabajar las administraciones con el sector privado, sobre todo para profesionalizar al sector. 4 de cada 10 nuevos empleos están generándose en el sector. De turismo seguimos hablando porque el sector de la hostelería en la provincia tinerfeña cuenta con un nuevo convenio hasta 2026. El acuerdo contempla una subida salarial total del 10,25% en los próximos 4 años. Se van a beneficiar más de 65.000 trabajadores. En plató ya nos acompaña Jorge Marichal, que es presidente de Asotel, la patronal en la provincia tinerfeña. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y también a través de conexión por internet nos acompaña Manuel Fitas, que es secretario general de Sindicalistas de Base. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos con usted, señor Marichal. Ese incremento salarial del 10,25% es el mismo que en el anterior convenio. ¿Por qué lo señalan ustedes como uno de los acuerdos más destacados de este nuevo convenio? Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el darle solución a la situación que estamos viviendo todos, ¿no?, los trabajadores y las empresas en el sector después de esta etapa de COVID y también de la etapa inflacionista que estamos viviendo con respecto a la guerra. En la etapa anterior, pues los incrementos estaban bastante por encima de lo que era la subida de precios, ¿no?, y ahora mismo pues se regulariza en estos 8 años con ese prácticamente 21 o 22% en 8 años de subida. Creo que es algo importante porque de esta manera, bueno, como digo, damos contestación a los problemas que estamos teniendo todos, ¿no?, también los empresarios, pero también los empleados con respecto a la pérdida de poder adquisitivo, y también favorecemos la recuperación tan necesaria y que necesitamos tanto después de una etapa tan convulsa como la etapa del COVID y la etapa inflacionista que estamos viviendo ahora con respecto a la crisis energética y a la crisis de la guerra, ¿no? Señor Fitas, a raíz de la experiencia de la pandemia, han acordado en el convenio que determinadas circunstancias de fuerza mayor pueden justificar que se suspenda la revisión salarial anual. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Están claramente definidas? Porque esto a lo mejor podría generar algún choque entre patronal y sindicatos en el caso de que ocurriese y se congelase esa revisión. Hombre, muy complicado, está perfectamente definido en el convenio y es una situación que no hemos vivido. Es la primera vez que vivimos una situación de estado de alarma decretado por el gobierno, y solo en un caso de declararse una situación de fuerza mayor por un estado de alarma, que viniera una nueva pandemia, fue uno de los conflictos que hubo en los últimos 2 años, donde la patronal incluso llegó a interponer una demanda intentando dejar en suspenso la revisión salarial de los 2 últimos años del convenio. Nosotros entendimos que, estando los trabajadores en el ERTE, esa suspensión, cuando se iba incorporando el personal, no procedía, y finalmente los juzgados de lo social, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos dio la razón. Lo que se ha pretendido que en esta ocasión, si se volviera a repetir, cosa que desde luego tenemos la esperanza de que pasen décadas en volver a vivir una situación tan grave como la que vivimos, y que entendemos que el primer avance del convenio es que hemos conseguido dar un equilibrio a un sector que engloba más de 65.000 trabajadores en un momento de salida de una crisis derivada de una pandemia muy complicada, y que esta vez sí, esta crisis ha incidido directamente en el sector turístico en medio de una guerra y una crisis energética, y a las puertas de tambores que anuncian una recesión en Europa. Se ha conseguido el equilibrio, se han conseguido ya no solo los avances del convenio, sino 2 compromisos fundamentales, que es mantener una negociación viva durante estos próximos 4 años para intentar dar solución a un sistema que viene del año 95, que es el de la sustitución del porcentaje de servicios en los pactos salariales, y poner unos mecanismos que existen, que están regulados, para intentar que un colectivo tan castigado y con tan alto número de incapacidades, tanto temporales como totales, como es el de las camareras de piso, empezar a poner mecanismos para conseguir la extinción de los contratos de trabajo y vincularlos a prestaciones por desempleo, complementos y la prejubilación desde que los 58 años ya puedan abandonar sus puestos de trabajo. Ese acuerdo que usted destaca para trabajar en un sistema de tablas salariales únicas en vez de los actuales pactos salariales, ¿qué quiere decir esto para que nos entiendan en casa? ¿Qué supone para los trabajadores? Pues es un sistema muy complicado de adaptar. Nosotros hemos hablado de que en los hoteles esa doble negociación hace que los salarios sean mucho más altos, incluso de lo que a veces se habla de comparar, que a veces no hay peor mentira que una verdad media. Si comparamos los salarios base de Tenerife con Las Palmas, pues los salarios base
del convenio de Las Palmas y el sector hotelero, porque ya con el nuevo incremento daros cuenta que en estos dos últimos convenios el salario de la restauración ha subido un 32%. Esto los ha puesto ya a los de encima de 38.000 trabajadores, porque hay más trabajadores afectados por el convenio en el sector de la restauración que en el sector alojativo, que no tienen pactos salariales y ya están en las condiciones básicas del convenio por encima del convenio de Las Palmas. En los hoteles el problema es que cada hotel tiene negociado su pacto salarial y un camarero que llega a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues depende del hotel donde trabaja, tiene un salario diferente. Se buscar un sistema de incremento de las tablas salariales y que sea ya un salario único, que aquellos trabajadores que por los pactos salariales tienen unos salarios garantizados por encima lo mantengan como condiciones individuales, pero que ya todas las nuevas contrataciones tengan un salario que desde luego será mucho más alto que el actual, pero sean absorbibles de esos pactos salariales y consigan un equilibrio donde todos los trabajadores de la misma categoría presten servicios en el hotel que presten, tengan el mismo salario. Señor Marichal, ya lo avanzaba el señor Fitas, otro de los acuerdos del convenio es esa iniciativa para promover la prejubilación de las camareras de piso a los 58 años. ¿Cómo pretenden conseguirlo? Bueno, esto es una iniciativa que no es nueva. Nosotros en Nash Hotel venimos luchando por este tema desde hace bastantes años, incluso con una propuesta definida a las administraciones públicas. Se trata de intentar buscar la herramienta a través de esos convenios de regeneración del espacio turístico, en los cuales hay 4 en España, uno de ellos en el Puerto de la Cruz, que queremos ampliar a todo el territorio para que una vez cotizado el número de años determinado, pues las camareras de piso, o cualquier empleado del hotel que tenga estas circunstancias pudiera ir a un convenio en el cual participe la administración, el propio empleado y la propia empresa, para que pueda pasar a situación de jubilación anticipada, por así decirlo. Se trata de un mecanismo que nosotros hemos planteado, que creemos que puede tener cierto recorrido y que yo creo que hay que darle solución, como bien comentaba el señor Fitas, a un problema que estamos teniendo. Hay una incidencia muy alta dentro de este colectivo en los hoteles. Recordemos que la actividad turística empezó por allá en los años 70 y nuestros empleados empiezan a cumplir unas edades y que las circunstancias de trabajo en algunos momentos no fue la que es hoy en día, y por lo tanto ese tema hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos preocupados por esta situación, ocupados también, y dentro del ámbito del convenio hemos querido dar mayor presencia con ese artículo que establece esta comisión, pues para entre todos intentar hacer lo posible para sacarlo adelante, ¿no? El nuevo convenio también incluye acuerdos sobre la contratación eventual y la subcontrata de determinados servicios. Sí, efectivamente, ya lo anterior lo tenía, pero lo que se trata también, y es muy importante, y creo que hay que decirlo, que es adecuar este convenio a la nueva reforma laboral, la cual pues la contratación eventual se limita a unos temas muy concretos y sobre todo a un porcentaje del 10%, que prácticamente es la inexistente, y también darle salida a los fijos discontinuos, que también es muy importante para dotar de flexibilidad a nuestra operativa anual, también garantizando una actividad mínima de 9 meses al año. Yo creo que se ha cerrado, las dos partes no estamos del todo contentas, lo que significa que es un buen acuerdo, y sobre todo lo que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa es la estabilidad que hemos conseguido para un sector en recuperación en los próximos 4 años. ¿Cuál ha sido el punto más difícil de negociar, en el que ha habido más sesiones? Bueno, en un convenio al final es un todo, no hay un punto que sea más difícil que otro. Al final tenemos que ceder todos para que las cosas se puedan hacer, y sobre todo agradecer a los sindicatos, a todos, el hecho de que podamos gozar de esta estabilidad durante los próximos 4 años, porque creo que estamos haciendo un acto de responsabilidad en uno de los sectores más importantes de la economía canaria. Señor Fitas, una última pregunta muy brevemente. ¿Qué cuestiones se han quedado en el tintero para los trabajadores y que le hubiese gustado incorporar al convenio? Bueno, evidentemente uno de los mayores logros ha sido frenar precisamente la principal reivindicación que traía la patronal, que era eliminar el complemento del salario que tienen los trabajadores en enfermedad. Nosotros teníamos incorporado un intento de incrementar, porque de hecho sobre la subida pactada ha habido un incremento adicional de 15 euros que se incrementa el salario base para seguir subiendo el salario base, que no se aplica según los pactos porque están por encima, pero pretendíamos que esos 15 euros no fueran absorbibles en el colectivo de camareras de piso. No ha sido posible al final en el acuerdo. Yo creo que había plataformas ambiciosas por las dos partes, pero efectivamente era el momento quizá de mucha dificultad de cambiar cromos, como a veces decíamos, porque cada avance que se planteaba por una parte se solicitaba una contraprestación por la otra. Ahora se abre, porque todavía sigue en vivo la negociación de todos los pactos salariales, y el primer objetivo va a ser que ese incremento adicional del colectivo de camareras de piso. Yo creo que este convenio
es pionero en el sector de las carries, es el único convenio en todo el Estado que prohíbe directamente la subcontratación, que establece la obligación de hacer todo tipo de evaluaciones en materia preventiva, de ergonomía, postura forzada, movimientos repetitivos, manipulación de carga física, carga psíquica, medición de tiempos de los controles de trabajo, regulación de su trabajo y ahora ya el intento de sacar adelante con esos acuerdos que son más complicados cuando la empresa reacciona a última hora para pretender impulsar con camareras que ya tengan 50, 52 años, pero si se establecen convenios de colaboración, incluso con compañías de seguro, donde se vaya produciendo ya una póliza que se vaya preparando, que cuando la camarera de piso que entra con 30 años llegue a esa edad, ya esa póliza habrá cubierto el esfuerzo económico que tendría que hacer la empresa y que estamos convencidos de que no va a quedar en el texto, sino que vamos a poner todos los mecanismos para que sea una realidad la prejubilación de las camareras de piso a los 58 años. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base, y Jorge Marichal, presidente de Azotel, gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días.